Los problemas de Colombia no son recientes, pero ahora se están agravando. La violencia. En 2010 habíamos bajado a 10 masacres. Este año llevamos más de 60. El país no había quedado perfecto, pero iba mejorando. Ahora va empeorando. En 2010 habíamos bajado a 15.000 asesinatos, todavía mucho, pero era casi la mitad de 2002. Ahora vamos por 13.000, acercándonos a la cifra del 2010. El país está extorsionado y los ciudadanos ven inútil la denuncia, porque no hay una política de seguridad que los proteja. Entonces la denuncia lo que genera es retaliación del delincuente. Ya dijeron los precandidatos cómo ha crecido el narco, qué paz va a haber si la economía ilegal sigue creciendo. ¿Qué ha pasado con la población? Si estudiamos cifras de migración Colombia, de los Estados Unidos y otras, entre los años 22-23 y lo proyectado a 31 de diciembre, habrán salido 2 millones de colombianos sin tiquete de regreso. Eso le ayuda mucho al gobierno, porque la mitad es población económicamente activa. Luego hay una cifra no real de desempleo, sería mucho mayor. Las tasas de interés. En una invitación que me ha hecho el doctor Laforí para dentro de 15 días en Barranquilla, que tendría un espacio para mirar todo esto. Pero además de todos estos problemas, veamos lo siguiente. Hay una medida que se llama ENVI. Eso indica cuántos puntos de tasa de interés más tienen que pagar los países para colocar sus bonos en relación con lo que pagan los Estados Unidos. Solamente voy a comparar a Colombia con Argentina. En enero de este año, Argentina tenía que pagar 1.906 puntos más. Hoy 817. Colombia tenía que pagar 295 puntos más, hoy 312. Mientras Argentina está valorizando sus bonos, Colombia los desvaloriza. Otro problema bien grave para la inversión. ¿Por qué nos extraña entonces esa gran caída de la inversión? Inversión extranjera cayendo el 12, el 18. La formación bruta de capital, la inversión en maquinaria y equipos en Colombia cayendo por encima del 20%. Claro que al gobierno lo salvan unas loterías que no dependen del gobierno. La cosecha cafetera, una cosecha récord en calidad, en cantidad y en precio. Los colombianos del exterior este año remesan al país alrededor de 12.000 millones de dólares. Yo no creía esa cifra. Para comprometerme públicamente con ella, he estado preguntando en el Banco de la República, comprométase, es verdad, por favor. El oro, ¿cuándo iba a pensar mi generación que veríamos oro a $2.700 la onza Troy? Por Dios, y 300.000 hectáreas de narcotráfico. Esto, lo legal y lo ilegal, mitiga la destrucción de la economía, la va aplazando, no la evita. Los subsidios son insostenibles. Puede que ahora, puede que más adelante, puede que no se note para elecciones, pero tarde que temprano vamos a ver una gran agudización de la pobreza. Y tenemos que estar preparados, porque nada raro que el gobierno, con el gasto excesivo y la ayuda de estas loterías que no dependen del gobierno, nos muestre unas cifras alentadoras para elecciones no sostenibles. Ahí dependerá
para el tema electoral, nuestra capacidad pedagógica. Las reformas, que vamos a hablar de ellas, solamente un punto. La semana pasada, los medios de comunicación hablaban de un gran aumento en la venta de las pólizas privadas de salud ante el deterioro de la salud. ¿Quién las puede comprar? Las personas con dinero. ¿Qué va a pasar con los pobres? Que se los trague la tierra. Esta mañana, aquí antes de empezar el foro, nuestros compañeros del Congreso nos hablaban de que los subsidios de vivienda social se reducen a nada. Y ustedes nos han dado en este foro una gran esperanza de cómo Colombia debe resolver el problema energético. Hemos asistido hoy a un foro de extremos, de los extremistas. Hemos asistido a un foro de personas extremadamente preparadas, por eso son extremistas. Hemos asistido a un foro de personas extremadamente estudiosas, por eso somos extremistas. Hemos asistido a un foro de personas extremadamente valerosas, por eso somos extremistas. La democracia necesita estos líderes para resolver sus problemas. Nosotros somos, nuestros compañeros son soluciones para la democracia, con extremo compromiso, con extremo amor a Colombia, con extrema energía. Por eso somos extremistas. Este es un partido doctrinario. ¿Cuáles son los 5 elementos? El primero. ¿Quién dijo seguridad? El segundo. En los elementos del partido. Confianza inversionista. El tercero. Cohesión. Con el tamaño del Estado que decimos. Pequeño. Hoy celebramos lo de Milei. Y a mí me da mucha tristeza que en un gobierno lleno de imperfecciones como el que pudimos liderar se redujo el tamaño del Estado en 6 puntos del PIB y ahora es gigante. Y el diálogo comunitario. Por ejemplo, nuestros compañeros ahora hablaron también de soluciones de mercadeo social en el tema de la energía. Eso ayuda mucho a resolver el problema de los asentamientos informales y la fricción permanente entre la tarifa y la comunidad. Si el diálogo social lleva a todos esos acuerdos con las comunidades informales, se resuelve mucho problema. Si el diálogo social lleva a que los veedores en nombre de la comunidad, los vocales de control, en lugar de ser personas lanzadas contra la empresa, sean los que hagan acuerdos de las empresas con las comunidades, cobren, que también puede ser con unos sistemas de energía prevendida, se ayuda muchísimo. En esa vamos dentro de poco a hacer el tema de infraestructura y esta valorización. Tengan en cuenta esto. Kissinger, a los 100 años, publicó ese libro sobre liderazgo. No es que yo tenga esperanzas, porque yo no soy del club de Biden y de Trump. Yo soy mayor que ellos. Yo tengo 144 años, 72 de día y 72 de noche. Pero es admirable. El libro de Kissinger dice que el liderazgo es la intersección de 2 ejes. El primero, entre el pasado y el futuro. El segundo, entre los valores perdurables y las aspiraciones de nuestros electores. Yo tengo que hablar del pasado, con lo bueno, con lo malo. No podemos proyectar solamente el futuro, y los jóvenes no pueden proyectar solamente el futuro sin conocer el pasado.
un bellísimo libro, un bellísimo discurso de Alberto Lleras decía: nadie puede imaginar una nación sin conocer sus cimientos y sus ruinas, sin saber que nuestros padres han vivido, trabajado y sufrido sobre ella. Este partido tiene que conocer el pasado objetivamente, con lo bueno y con la autocrítica, y proyectar el futuro. Nos corresponde, pero el segundo eje, los valores perdurables y las aspiraciones de todos los colombianos. Todos los colombianos quieren paz, ¿quién no la quiere? Y cuando nosotros hablamos del valor perdurable de la seguridad, entonces nos dicen paramilitares, extremistas. Nos toca a nosotros hacer una gran pedagogía. Sin nuestro valor perdurable de la seguridad no va a haber paz. Sin nuestro valor perdurable de destruir las economías ilícitas no va a haber paz. Que el partido de las empresas, de los ricos, de los empresarios, ¿cómo distorsionan? Nuestro valor perdurable es el emprendimiento individual, el emprendimiento privado. Apoyar por igual a la señora que vende mangos en la esquina, el emprendimiento del joven, la mediana, la pequeña, la grande empresa, la extranjera y la nacional. Nuestro valor perdurable dice: el apoyo a la iniciativa privada no es un fin, es un medio para lograr la aspiración de todos los ciudadanos, un país con equidad. Yo me atrevería a decir lo siguiente: creo que ha habido en la historia de Colombia errores. Mientras mi generación crecía, no se hablaba de seguridad sino de paz. Entonces a los colombianos no se les hizo la pedagogía de que la paz necesita el componente de la autoridad. Mientras mi generación crecía, los gobiernos no atacaban la empresa privada, ni el general Rojas Pinilla. Pero, se hablaba era de equidad social. No se le hizo una pedagogía histórica a los colombianos de que el fin que todos queremos de equidad social necesita el valor perdurable del emprendimiento privado. ¿Por qué he traído estas expresiones elementales hoy? Porque nosotros vivimos en campaña. A mi señora una vez le preguntaron: Álvaro, ¿cuándo empieza campaña? Y dijo: nunca deja de hacerlo. Pero hoy es un hito muy importante en esta campaña y tenemos que estar bien preparados. A mí me da mucho miedo los candidatos sin doctrina. Por eso este partido tiene que insistir en candidatos con doctrina. Los candidatos sin doctrina son un peligro, una incertidumbre. El vacío de la doctrina lo llenan con vanidad, con caprichos, con incertidumbre, con lugares comunes. Los candidatos sin doctrina son sugestionables. Uno debe ser convencible, mas no sugestionable. La diferencia entre la convicción y la sugestión es muy clara. La convicción es por argumentos, la sugestión es por debilidad, por falta de conocimiento, por falta de compromiso doctrinario. Nosotros hemos asistido a un foro de 5 líderes extraordinarios y he querido traer del profesor Kotter algo que ustedes me han oído Santiago decir en las universidades. 3 características del líder: la honestidad, la energía y la competencia. La competencia es la acumulación de conocimientos. Uno nunca puede dejar de estudiar. Este partido es un partido que tiene que vivir en un proceso permanente de aprendizaje.
Julio Bahamonte, aprecio mucho, muchas gracias por estar aquí. Compañero de Luis Carlos Galán. Pero el líder tiene que tener honestidad y energía. Imaginemos un líder con conocimiento y con energía, pero sin honestidad, un peligro. Pero vamos a ver otros tipos aspiracionales de liderazgo. Un líder honesto y con conocimiento, pero sin energía. No, yo soy de centro, entonces yo no voy a tomar esta decisión en materia de seguridad. No, yo soy de centro, entonces yo no voy a tomar esta decisión en materia de inversión. No, es que yo no polarizo, yo no voy a tomar esta decisión en materia de lucha contra el narcotráfico. Cuidado, aquí no estamos hablando solamente de la energía de la fuerza pública. Aquí estamos hablando de que este país necesita, ante la gravedad de sus problemas, líderes con energía para tomar sin miedo las decisiones fundamentales. Es muy fácil protegerse en el cuento, yo no polarizo, pero tampoco toman decisiones. Mantienen al país simplemente en un remolino donde todo se revuelve y nada se resuelve, queridos ciudadanos. Pero hay que poner mucho cuidado en que el conocimiento sea un conocimiento de preparación y de intuición. Esto no puede ser simplemente por intuición. Y el estudio exige un gran complemento, que es el desarrollo del sentido común. Buscar también que el estudio se apoye en la intuición. Y se necesita muy buena comunicación. Este foro especializado ha llevado a que escucháramos a nuestros precandidatos en el tema especializado de energía. Eso es una garantía al país. Es una comunicación. Por ejemplo, si nos hubiéramos convocado hoy a un foro para hablar de todo, no habríamos pasado unos discursos de lugares comunes. ¿Eso siembra credibilidad? Yo creo que no. En cambio, si vamos con una comunicación paso a paso, hoy el tema de la energía, en Bogotá el tema de la seguridad, después el tema de la salud, el tema del tamaño del Estado, nosotros vamos aprendiendo. Y además, el país tiene razones de credibilidad. Y hay que poner mucho cuidado. Mire, si yo insulto al presidente Petro aquí, a los 5 minutos dicen, rifirrafi Uribe Petro. Y nada de lo bueno que se ha dicho aquí sale. Estos candidatos, estas señoras, estos jóvenes, hicieron unas exposiciones magníficas en un tema difícil, en un tema muy difícil. Eso es lo que hay que proteger. Eso es lo que tienen que titular los medios. Porque el periodista, y yo los comprendo, busca es el titular morboso. Permítanme, por lo viejo que estoy, darme el derecho de hacer una sugerencia. No para sugestionarlos, sino para convencerlos. No caigamos en la comunicación morbosa. La comunicación morbosa se expande como pólvora, pero dura poquito. Como dijera el Libertador, me tocó la misión del relámpago, romper por un instante las tinieblas y fulgurar apenas sobre el abismo. La comunicación morbosa fulgura un momento, pero no deja nada en el abismo. Nosotros necesitamos dejar credibilidad y pongan cuidado con esto. Nuestros candidatos son muy inteligentes, pero el periodista no se queda atrás. Entonces el periodista busca sacarles una frase morbosa, que en lugar de que al pueblo colombiano llegue el elemento de credibilidad, llega es el elemento de discordia,
o el elemento de la agresividad personal. Y me han preguntado muchos, ¿por qué estos foros? Si nosotros hacemos bien lo que queda este año, el entrante, y todo el proceso hasta mayo del 26, y logramos que alguno de los nuestros sea presidente o presidenta, todo este proceso le ayudará a hacer en 4 años lo que de otra manera necesitaría 6 u 8. Este proceso de estos foros le da credibilidad al país, enseñanza al partido y da preparación de gobierno. Tony Blair, en un libro reciente dice, un alcalde, un gobernador, un presidente, el primer año aprende, el segundo año combina el aprendizaje que ha acumulado y su propio liderazgo, en el tercero se vuelve autosuficiente, ya no escucha consejos ni dialoga. Yo diría que nosotros nos debemos detener en el segundo proceso de aprendizaje y también de confianza en la dirección de nuestros líderes. ¿Cómo debemos llegar al año 26? Si podemos, como nos proponemos que uno de los nuestros sea presidente o presidenta de Colombia, con un gran conocimiento, que pueda empezar a ejecutar desde la hora cero del gobierno, que no tenga que perder el primer año de un corto periodo de 4 años estudiando qué va a hacer. Y por supuesto, con una actitud de entrar a aplicar lo que se propone, lo conocido, y de seguir aprendiendo. Les voy a confesar algo. Lo poquito que yo haya aprendido en la vida, lo he aprendido y lo sigo aprendiendo en el diálogo con mis compatriotas. Recuerden, necesitamos elegir a alguien que llegue no a aprender, sino a ejecutar. Si lo logramos, en 4 años, un presidente o una presidenta nuestra hará un gobierno excelente que de otra manera necesitaría 8 años. Por eso estos foros específicos, no en lugares comunes. Este es un partido democrático, de matices unidos por lo fundamental. Lo fundamental son esos principios a los cuales nos referimos. Hay temas materiales y también culturales. No podemos dejar de hablar de los temas culturales, sobre todo por esta nueva generación, por quien tenemos las mayores responsabilidades. Nosotros estamos en contra de la ideología de género y de las teorías identitarias. Y cuidado, los progres, que es la autodenominación elegante de los neocomunistas, también se dividen, porque les parece muy importante hablar de las teorías identitarias, de ideología de género, pero su base no los acompaña en eso mayoritariamente. María Corina hizo algo muy importante. María Corina evolucionó de la lucha contra Chávez y la base chavista a la lucha contra la cúpula chavista y la unidad de la base chavista con la oposición. Nosotros tenemos que llegarle a la base de aquellos que han apoyado a aquellos progres frente a quienes nos oponemos. Hay temas muy complicados, por ejemplo la droga. Hace pocos días Axel Kaiser, que yo lo recomiendo mucho porque cuando yo estaba en la universidad, todo lo que se escribía y se enseñaba era, en esa época lo hubieran llamado los libros de los progres. Todo era comunismo, todo era comunismo. Y yo creo que Axel Kaiser ha demostrado que no solamente es la fuerza de trabajo la que genera valor, sino también la imaginación del empresario, su dirección,
su trabajo, su ahorro. Pero Axel Kaiser me decía, estamos de acuerdo en todo, menos en la droga. Porque yo le dije, yo no estoy de acuerdo con la legalización. Afortunadamente eso se está hundiendo otra vez en el Congreso. Por favor, digamos lo siguiente, este país no es un país con una legislación de la droga absurda, es muy razonable. Aquí no se mete a la cárcel al consumidor, lo prohíbe la Constitución. Aquí no se mete a la cárcel al campesino productor. Aquí, desde los años 60, cuando Colombia firmó un tratado de ONU, se permite el uso científico y medicinal de las drogas. Lo que se ha dicho es, no los metemos a la cárcel, pero es ilegal. Presidente Duque por eso sacó el decreto del decomiso. Usted tiene esta dosis, yo no lo voy a meter a la cárcel, pero se la decomiso. Claro, claro. Uno hubiera querido una aplicación más rigurosa. ¿Y en qué discrepa Axel Kaiser? Yo le dije, no le digamos más a la juventud que la droga conduce a la libertad, conduce a la esclavitud. Mientras más posibilidades de droga demos, más esclavo es el ser humano. Rectores universitarios me han dicho lo siguiente, ténganlo en cuenta, porque son debates de esta campaña. Aumenta el número de jóvenes deprimidos en las universidades, con tentativas de suicidio, derivadas de tensiones, de dificultades en la familia y de droga. A mí me parece funesto un joven sin la protección de una familia cuya primera preocupación sean sus hijos, con el aislamiento de las redes, o que solamente estudie con inteligencia artificial, se sienta solitario y que le revuelva droga. Eso es muy grave y el individuo se va enajenando. La droga conduce a la alienación y la alienación muestra que el ser humano ha perdido la libertad. La libertad del ser humano se deriva de su capacidad de controlar su voluntad para tomar decisiones. Cuando ya es un autómata, ya no controla sus decisiones, ha perdido su libertad. Nosotros respetamos, ¿por qué teorías identitarias? Porque tienen que, es que estos son homosexuales, es que estos son lesbianas. No, señor, eso lo que hace es estigmatizar, crear posibilidades de estigmatizar a quienes se están identificando. ¿Cuál debe ser la norma nuestra? Nosotros respetamos a todo el mundo, sin tener que entrar a identificarlos. Esto lo hemos venido repitiendo en las universidades. Yo creo que es útil, es el respeto al ser humano, pero sin tener que meterlo en un cajoncito o en otro, sin tener que ponerle una estigmatización potencial que es la identificación. Nosotros respetamos la unión de los homosexuales, pero tenemos un compromiso que es fundamental, el respeto a la familia natural. Y eso no nos debe dar pena. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con la ideología de género? A entregarle la educación sexual de los niños al profesor, a desplazar a papá y mamá. No puede ser. O la nueva ley del estado de California, que dice que cuando un profesor le detecte a un menor que quiere cambiar, que tiene dudas sobre su género, no le puede decir a papá y mamá. Nosotros no podemos estar de acuerdo. Nosotros no podemos estar de acuerdo con anticipar las edades de la naturaleza. No podemos estar de acuerdo con sustituir el hogar. No podemos estar de acuerdo con que el Estado prime sobre la familia. Lo único que puede hacer el Estado es buscar buenas familias sustitutas cuando haya dificultades en la familia. Y estos debates hay que enfrentarlos. Eso sí, nosotros respetamos a todo el mundo, pero también todos
en el desarrollo de sus derechos, de su libertad, tienen que respetar a la comunidad, al colectivo. Respete al heterosexual o al homosexual, pero cada uno en el ejercicio de su libertad tiene la obligación de respetar a la comunidad. En Colombia se ha llegado al extremo por las teorías identitarias de los progres de reclamar todos sus derechos, pero de irrespetar a la comunidad con el ejercicio de los mismos. Las reglas para elegir candidato único. ¿Les interesa el tema? Hagan silencio entonces, a ver si yo soy capaz. Primero, no hay mejor regla que la que se dan los propios candidatos. Segundo, en la historia de este partido, donde hay muchos jóvenes y viejos como yo, hay reglas probadas que no han servido. Hicimos una convención que eligió transparentemente al doctor Oscar Iván, por allá en el año 2014, 2013. Inclusive yo tenía que salir esa noche para Londres a cumplir un último compromiso con un sector privado internacional. Y Fabio Cherry me dijo, esto está aquí tan incierto que aplace su vuelo. Después me dijeron, no, Oscar Iván saca la mayoría que se requiere. La hicimos transparente, pero quedó cuestionada. Los medios empezaron a decir que esa convención la habían manipulado fulano y perano. El proceso de 2018 fue un proceso de foros importantes, de encuestas escalonadas. Alguien me dijo, no, es que alguien me hizo un reclamo, es que habría sido mucho mejor Carlos Holmes como presidente. Yo le dije, puede ser. Si alguien tenía aprecio y hoy por la memoria de Carlos Holmes soy yo. Pero es que eso no se manipuló. Me dijo, no, lo que pasa es que tú trajiste a Duque de Estados Unidos. Sí, yo lo invité a que viniera y entrara al Congreso. Por supuesto. Fue un proceso de encuestas, transparente, como el proceso del 2022. En el proceso del 2022, algunos me dijeron, es que el gobierno quiere que proclamemos a tal candidato porque el gobierno está muy bravo con María Fernanda. Y yo dije, no puede haber proclamación, tiene que haber proceso. Creí que se había hecho un proceso transparente, pero produjo dudas. Yo le quisiera sugerir esto. Para que lo examinen. Yo creo que hay que evitar reglas que tengan intermediarios. La convención puede tener un intermediario, que es la influencia de un dirigente político o de otro sobre los convencionistas. Cuando no se tiene confianza en las encuestas, entonces se piensa que el intermediario son los encuestadores. Busquemos unas reglas donde no haya el problema de esos intermediarios. Y lo mejor, queridos candidatos, es que sean ustedes quienes nos digan. Déjenme hablar. ¿Sabe qué? Me ha encantado de esta mañana. Estas son unas candidaturas que pueden hablar duro por su transparencia. Cuando yo estaba joven, en las familias colombianas había un gran respeto por la política, por la honestidad de los dirigentes políticos. Después fue apareciendo la corrupción poco a poco y hoy está generalizada. ¡Qué grave! ¿Qué factor de destrucción democrática? Y los colombianos hoy o están resignados porque dicen nada hay que hacer, u otros les gusta y dicen, pues me voy a favorecer también con esta corrupción. El partido tiene que pensar cuál va a ser nuestra contribución para enfrentarla. Voy a referirme a dos relaciones con la comunidad
afecto. Con otros candidatos, vamos a dividirlos en 3. Candidatos que compitan con nosotros, los hay afines, con ellos todo el respeto. Antagónicos, enfrentarlos con tesis. A los antagónicos, enfrentarlos con tesis y con resultados. También los hay oportunistas. Produjeron pésimos resultados, pero tienen un buen discurso y convencen y cambian de opinión de la noche a la mañana. Hay que tener flexibilidades sin alterar los principios, sin esas volatilidades. Eso sí, con la comunidad, todo el cariño. La polarización. Este país le vienen diciendo, no, necesitamos los del centro, que no polarizan. Cuidado. Este es el país que necesita hoy ideas claras y prepararse para decisiones fuertes. Si eso es lo que llaman polarización, a mí me parece muy grave, porque eso es lo que necesita el país. Pero entonces llegan unos a decir, es que somos el puro centro. Recuerdo lo que decía Gaitán, te debe chocar mucho María Fernanda, pero lo voy a repetir. Le temo a la anemia ideológica del republicanismo. La anemia ideológica para nada le sirve a Colombia, menos en este momento de problemas agravados. Hay que tomar decisiones fuertes. Por supuesto, ser autocrítico. Cuando yo los escuchaba a ustedes sobre Ecopetrol y alguien de los panelistas les preguntó, mencionó el proceso de 2007 sobre la capitalización, en el cual entraron 500.000 colombianos a capitalizar a Ecopetrol, hay una decisión equivocada mía. No vimos el futuro. ¿Saben qué se requiere? Se habría requerido y nos faltó definir cualquiera sea la participación privada en Ecopetrol. En adelante el presidente de Ecopetrol lo nombrará el sector privado, así sea minoritario, o el gobierno a partir de una terna del sector privado. Algo parecido me faltó en la nueva EPS. Debimos haber dicho, así las cajas de compensación sean minoría, son las que tienen que nombrar el presidente de la nueva EPS. O si quiere el gobierno, pero por terna que pasen las cajas de compensación. Por ejemplo, los candidatos hablaron de la seguridad jurídica. Alguien mencionó que el presidente Milei hoy está dando una ley de estabilidad como la nuestra. Les voy a hacer la autocrítica. Primero, el gobierno que nos sucedió la derogó y solamente quedaron 69 contratos de estabilidad que en términos generales se han respetado. ¿Cuál fue mi error? Fuimos muy exigentes en los niveles de inversión para poder gozar del privilegio de hacer esos contratos de estabilidad. ¿Qué recomendaría yo? La seguridad jurídica hay que dársela a la pequeña, a la mediana, a la gran inversión, a toda. Nosotros nos equivocamos porque se la dimos, siquiera se la dimos, pero quedó muy restringida porque apenas fue para la gran inversión. Distingamos entonces la polarización conceptual de la polarización personal, de la agresión personal. ¿Por qué nosotros no vamos a hablar de nuestras profundas diferencias con este gobierno? Entonces somos polarizantes por eso. Estamos haciéndole un servicio, lo hacen nuestros candidatos a la democracia. Elementos de victorias. Pensemos en mayo, junio del año 26 y pensemos desde ya, ganamos. Entonces hagamos un recorrido mental, un ejercicio intelectual y de planeación. ¿Qué vamos a hacer desde ya que nos quede bien hecho para ganar en mayo del 26? O hagamos ese ejercicio al revés.
Supongamos que perdimos. Supongamos que perdimos. Entonces hagamos ya un ejercicio que diga, estamos situados en mayo del 26, perdimos. ¿Qué errores cometimos? Anticipemos esos errores desde ya para no cometerlos y poder tener una cadena de aciertos que nos permita ganar. Se lo ruego. La victoria es muy grata, pero obtenerla es muy difícil. Tantos cuentos míos. Ya veo que me volví viejo con todos estos cuentos nostálgicos. No hay que mirar. Por aquí intentaron hacer un gritico. Yo me paré. ¿Para qué eso? Nosotros no miremos hacia abajo, ni digamos abajo o fuera. Nosotros digamos arriba y para adentro. Por aquí hay un compañero, el César, que me decía, mi papá me enseñó siempre a mirar para arriba y me habló de dos palabras claves, empujar y jalar. Nosotros empujemos y jalemos hacia arriba, no empujemos hacia abajo. La victoria es más generosa con quienes miran hacia arriba, empujan hacia arriba, de frente al 26, el 30 en Bogotá. Gracias, Barranquilla.